Quiero invitarle a que nos pueda acompañar en Santiago capítulo 1, leyendo la carta de Santiago capítulo 1. Podamos leer versículos 2 y 3. Dice la palabra del Señor: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Padre, pedimos que hoy hables a nuestras vidas, nos disponemos nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, para que tú hables de una forma preciosa como tú lo sabes hacer, a nuestras vidas y a nuestros corazones, y que nos permitas entender el propósito y los planes que tú tienes para con nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Amén y amén. Quiero invitarle para que en sus notas usted pueda tomar este título: Diversas. Diversas. Hay algo, y es importante que nosotros entendamos que lo que Dios usa para formar nuestra vida, para que seamos perfeccionados, no es una sola cosa, sino hay diversos elementos que el Señor utiliza para que nosotros crezcamos y seamos formados de manera integral. En ese sentido es interesante ver cómo Santiago lo vislumbra, lo entiende y lo escribe de esa misma manera. Dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No dice en muchas pruebas, sino dice y utiliza la palabra diversas, que en el griego es la palabra poikilos. El poikilos nos habla de que son de una variedad, de diversidad, de muchos colores, de variados en su forma, en su tipo y en su naturaleza. Poikilos aparece solo 10 veces en el Nuevo Testamento y se usa para describir cosas que tienen que ver tal vez con un objeto, con cosas y objetos que tienen una característica, y es que son multicolor, que tienen muchos matices, que son muy variados. Entonces, la idea que quiere transmitir el apóstol Santiago, porque uno diría, pero ¿por qué no usar una palabra como muchas? Sino, ¿por qué introducir la palabra diversas o esa diversidad de pruebas? Entonces, ¿qué es lo que hay en la mente y que nos transmite también el texto a nosotros? La palabra diversas nos muestra que cada una es diferente, pero todas encajan en el plan y en el diseño perfecto que Dios ha hecho. Entonces, no, lo que muchas veces ocurre, pasa en nuestra vida, no son cosas sueltas y sin sentido, sino son parte del hermoso mosaico que Dios está formando en nuestra vida. Entonces, hay pruebas, hay situaciones que nosotros estamos viviendo, pero eso que nosotros vivimos, eso que es diverso, pues tenemos que también entenderlo, porque no solo se habla de la diversidad de pruebas, sino de la multiforme gracia de Dios. Eso lo presenta el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 4, versículo 10. Dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esa multiforme es ese poikilos, que es importante entenderlo. La gracia de Dios también actúa de forma multiforme. ¿Qué quiere decir? Que no solo tiene un actuar en una manera, sino que se actúa de
múltiples formas. Por eso nosotros somos alcanzados por esa gracia, porque no todos necesitamos lo mismo, sino cada uno también necesita cosas particulares. Hay cosas que en las cuales puedo ser más fuerte y otras en las cuales puedo ser más débil. Pero muchas veces, si nos sentamos a dialogar, a veces no tiene que ver lo mismo que me pasa a mí con lo mismo que le pasa a usted. Y ahí es donde vemos y podemos entender un poco la multiforme gracia de Dios. Y aquí es interesante, hay multiforme gracia de Dios, pero las pruebas también son diversas o multiformes. Y por eso la gracia de Dios es más que suficiente para las multiformes pruebas que nosotros enfrentamos y que nosotros vivimos tal vez todos los días. Aquí hay algo interesante y es que el apóstol Santiago nos invita a que tengamos la respuesta correcta frente a esto. Y la respuesta correcta es tener sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros cuando estamos pasando por las pruebas pensamos que eso tal vez no es bueno para nosotros, que eso no es lo que nosotros necesitamos, que tal vez eso no es soportable, que tal vez eso no tiene sentido. Pero cuando entendemos la multiforme gracia de Dios, ¿qué es lo que el Señor transmite a nosotros a través de eso? Que Él está obrando en todo. La multiforme gracia de Dios actúa en las diversas pruebas para que nosotros entendamos que Dios obra en todo, que no solo el Señor le interesa tu alma, sino también le interesa tu cuerpo, que no solo debe ser perfeccionado en tus pensamientos, sino también en tu forma de hablar, en tu forma de hacer las cosas. Dios es el que nos puede sostener. Hay un pensamiento que muchas veces crece en nosotros y es que el Señor solo actúa en lo espiritual de nuestra vida y en las otras áreas tal vez no, pero la multiforme gracia de Dios y las diversas pruebas nos permiten entender que el Señor nos sostiene en todo, que tiene un propósito en todo. Entonces, cada prueba que viene a nuestras vidas produce algo único. Y eso es un pensamiento que está en Santiago y que se transmite a nosotros para que lo entendamos. Cada cosa que viene en tu vida y en mi vida viene con un propósito, viene para producir algo único. Entonces podemos entender que si viene la persecución a nosotros, si viene la persecución, la pregunta es, ¿qué producirá la persecución en nosotros? El sentirnos perseguidos, el sentirnos en esa situación, ¿qué produce eso en nuestras vidas? Entonces, cuando miramos desde la perspectiva de la lección que se produce, la persecución a nosotros nos enseña dependencia de Dios. Porque cuando estamos siendo perseguidos, cuando no tenemos quien nos ayude, acudimos genuinamente al Señor y encontramos en Él esa dependencia, eso que nosotros necesitamos. Santiago habla de todas las diversas pruebas que vienen a nosotros y producen algo específico en nuestra vida. Pero también puede venir situaciones como tal vez la depresión. Mire que hay algo que acontece y que pasa con esta palabra, que es el poikilos, y es que en el contexto griego se entiende el poikilos como la diversidad de colores. Muchos colores que hay para construir algo. Entonces, dentro de ese poikilos, esa variedad, entonces Santiago usa esta palabra porque hay un desarrollo en el término de muchos colores. Entonces la palabra va más allá de un simple muchas pruebas y enfatiza los matices, intensidades y origen.
Entonces, el término multicolor, algunos comentaristas lo interpretan como si las pruebas vinieran de muchos colores. Entonces, en diversas formas, físicas, emocionales, espirituales, económicas o relacionales. No todas las pruebas se ven igual ni se sienten igual. No es lo mismo una prueba física que una emocional, una espiritual que una económica o una prueba relacional. Entonces, teniendo ese panorama, es que podemos entender la multiforme la variedad, podemos entender las diversas pruebas que llegan a nuestras vidas y a nuestros corazones. Entonces, la pregunta es, si viene y toca mi puerta la depresión, ¿qué quiere producir? La depresión en sí buscaría que yo termine en adicciones, que yo termine sin esperanza, desesperanzado, que diga que ya no hay opción de nada. La lección que el Señor desea producir cuando llegan esas situaciones como la depresión a mi vida es que nosotros busquemos la esperanza, que podamos conocer al Dios que es nuestra esperanza, al Dios que es nuestro castillo, al Dios que es nuestro refugio. Muchas personas que caminan y han sido y han enfrentado la depresión, el problema que han tenido es que han buscado refugios en situaciones, en personas, en circunstancias, en adicciones que han dañado sus vidas. ¿Qué haces? ¿Cómo actúo cuando llega a mí la depresión? ¿Dónde estoy buscando mi esperanza? Es ahí donde el Señor espera que nosotros nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia y podamos entender que Él es nuestro castillo, nuestro refugio, nuestra esperanza. Pero si de pronto viene a nuestra vida la dificultad económica, el enfrentar las situaciones económicas que enfrentamos, ¿cuál crees que sería la lección que el Señor desea producir en nuestra vida? Muchas veces nos enojamos con nosotros mismos por no tener la economía que necesitamos. Pero la dificultad económica nos enseña a confiar en la provisión que Dios da. No depende del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. No depende de lo mucho que yo quiera hacer, de la forma en la que quiera hacer, sino de la misericordia, de la provisión de Dios, de ese pan nuestro de cada día que el Señor nos da hoy, con lo suficiente y más que necesario para que nosotros podamos estar viviendo. Hay una provisión que el Señor nos quiere enseñar. Hay de su provisión que nos quiere enseñar en medio de la dificultad. Él quiere mostrarnos cómo, cuando somos fieles, Él obra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Pero también si viene tal vez la pérdida, perdemos a alguien, perdemos a un ser querido, a alguien que amamos, la pregunta es, ¿qué quiere enseñarnos? ¿Cuál es la lección que eso debe producir en nuestra vida? En algunos la pérdida produce depresión, produce alejamiento, produce un duelo, un dolor tan intenso y tan profundo que los sume en situaciones difíciles y complicadas. Pero una de las lecciones grandes que aprendemos con la partida de alguien es a valorar lo eterno, a entender que no somos eternos en esta tierra, a entender que tenemos un tiempo determinado. No sabemos el día ni la hora en que nos corresponde enfrentar la eternidad y por eso tenemos que estar preparados. Muchas personas para su eternidad no están preparados. Para su eternidad han decidido abrazar pensamientos que niegan la eternidad. Pero lo que hay detrás de enseñarnos cuando alguien parte, cuando perdemos a alguien que amamos, es aprender a valorar lo eterno, entender
que no solo estamos en esta tierra para vivir en esta tierra, sino que hay un momento en que nos vamos a enfrentar a la eternidad. Y la pregunta es, ¿estoy listo y preparado para enfrentar la eternidad? Si hoy es el día, es el momento, ¿a dónde iré? Y eso tiene que tener una definición profunda y una definición también puntual en mi vida. Estar listo, estar preparado. Si hoy es el momento de enfrentar mi eternidad, ¿estoy listo? ¿Estoy preparado? Si hoy es el momento de enfrentar las situaciones que yo no controlo, no controlamos nuestra vida, no sabemos el momento en el cual nos corresponde partir. Algunos viven muchos años y mueren, otros mueren a edades tempranas. Algunos en la plenitud de su vida, otros ya entrados en años. No lo sabemos. No tenemos comprado el que vivamos X cantidad de años en esta tierra. Pero lo que sí podemos definir hoy es nuestra eternidad. Valore su eternidad. ¿Valoro mi eternidad? Pero tal vez puede venir a mí la enfermedad. Y la pregunta es, ¿en la enfermedad puedo aprender algo? ¿En la enfermedad hay algo que Dios quiere enseñarme? Hay una lección que produce la enfermedad en nuestra vida y es aprender a depender de la sanidad divina. Escuchaba la reflexión que hacían unas personas sobre la enfermedad y decía, con más facilidad se muere una persona que aparentemente cree que está sana y nunca se revisa, nunca va al médico. Pero increíblemente una persona que está enferma es más difícil o que está sufriendo de algo, como está en exámenes continuos, están revisándole cómo está. Y entonces le descubren cosas y le dan tratamientos para eso. La enfermedad, ¿qué quiere enseñarnos? Una dependencia de algo que Dios puede hacer, porque la ciencia no lo puede curar todo, pero el Señor sí puede darnos la fortaleza, puede sanarnos, puede restaurar nuestra vida. Y entonces ahí empezamos a tener una dependencia de la sanidad divina. Reflexionaban unos misioneros sobre algo, y es la dependencia que nosotros tenemos de que Dios puede sanar nuestra vida, depende mucho del entorno en el que nosotros estamos. Cuando estás en una ciudad donde hay droguerías, donde hay atención en salud próximamente, que puedes acercarte a un centro médico, muchas veces nuestra fe en la dependencia de que Dios puede obrar no es la misma que cuando estás en un lugar donde no tienes acceso ni a droguería, ni a médico, ni a centro de atención. Ellos pensaban y evaluaban lo siguiente: ¿por qué África es de los lugares donde ocurren los milagros más asombrosos en esta era? ¿Y por qué en nuestros países a veces es difícil ver ciertos milagros? Y entonces una de las cosas que, basados en esa pregunta, encontraban estos misioneros es que en los países donde tenemos acceso a muchas cosas, cuando tú te enfermas, lo primero que piensas es que voy a ir al médico, voy a pedir una cita, voy a ir a la droguería para que me den algo. ¿Cuándo en ese proceso nos acordamos de Dios? Ya lo último. Ya cuando tenemos un diagnóstico, cuando posiblemente nos van a decir que grave, no hay opción, ahí nos acordamos de Dios. Pero mira lo diferente en esos países, en África, en ciertos lugares y aún zonas de nuestro país donde no hay acceso, la primera y única opción que tienes es Dios. Frente a cualquier cosa que sufras, lo primero que haces es pedir al Señor. ¿Y si ves la diferencia? A veces, lastimosamente, las comodidades que tenemos cambian los valores en nosotros,
cambian lo primero a quien acudimos, a dónde vamos. No con eso estoy negando y diciendo que está mal las comodidades, las cosas que tenemos, pero nosotros no podemos permitir que las situaciones, lo que poseemos, lo que tenemos, cambie los valores de a quién acudimos cuando enfrentamos una situación difícil. ¿A quién acudes? ¿A dónde vas? Por eso las pruebas son diversas. Porque cada una tiene una lección que produce algo precioso, preciado en nuestra vida. Uno pensaría que situaciones como el conflicto no tienen nada que enseñarnos, porque ¿qué aprendemos del conflicto? Pero el conflicto nos enseña a pedir perdón, nos enseña a perdonar. Situaciones que vienen a nosotros que son difíciles nos enseñan a entender el valor de algo tan preciado como el perdón. Pero no solo el perdón que se levanta y dice perdóneme, sino aquel que es capaz de restituir el daño que se ha hecho. Uno de los escenarios más preciosos es cuando Zaqueo, el jefe de los publicanos, se convierte, abre su corazón al mensaje del Señor. Y entonces él dice, se para, el Señor Jesús no le pone, no le dice, es que tú tienes que hacer esto, no. Y eso es lo precioso. No le está exigiendo Jesús que haga algo. Y él se para, se coloca delante de todos los que ha congregado en su casa y dice, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si a alguien he defraudado, se lo devolveré 4 veces. Si a alguien he defraudado, ese defraudar es de pronto he entrado en conflicto, a alguien lo he engañado, lo voy a devolver. O sea, no simplemente voy a decir que me perdone, sino voy a estar dispuesto a resarcir ese error que yo, ese pecado que yo cometí contra esa persona. La pregunta que quiero hacerle en este momento, ¿estoy aprendiendo la lección que hay detrás de las diversas pruebas que estoy enfrentando? ¿O simplemente me estoy enfocando con una mirada tan humana que estoy olvidando la mirada del aprendizaje, de pasar por eso? La duda que viene a ti, ¿te está derribando, te está sacando del propósito o está fortaleciendo tu fe? Porque te acercas más a Dios, porque te acercas más a Él. La tentación que viene a tu vida, que se acerca, te está enseñando y está produciendo en nuestras vidas el dominio propio. ¿O está produciendo la culpabilidad porque caemos siempre con la misma piedra? ¿Qué está produciendo las diversas pruebas en nuestra vida? Dependencia, búsqueda, confianza, valorar lo eterno, aprendizajes, fortalecimiento, dominio propio. Santiago nos lleva a reflexionar eso. No es una sola prueba, son diversas pruebas que vienen a nosotros. Y la prueba de vuestra fe va a producir paciencia. Y la paciencia va a tener su obra completa. Y así usted y yo vamos a ser perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Y esto es importante y precioso. Quiero invitarle para que usted pueda hoy orar al Señor. ¿Tienes paz en medio de las pruebas? Si no te rindes y estás perseverando, tu carácter está siendo acrecentado, está llevándote a la madurez. Estoy entendiendo el propósito de Dios.
Romanos, y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 28, reflexiona sobre algo que a veces decimos con mucha ligereza, pero no entendemos su significado profundo. Todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Y a quiénes son a quienes esas cosas, todas esas cosas, les ayudan a bien? A veces pensamos que ayuda a bien las cosas, tal vez a los que no están cercanos al Señor, y no es así. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, dice Pablo, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas que vienen a nosotros nos ayudan a un bien, lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque amamos al Señor. ¿Por qué? Porque buscamos su rostro y porque conforme a su propósito hemos sido llamados. Diversas pruebas tienen diferentes matices. Desea el Señor formar cosas puntuales en nuestra vida, porque desea que nuestro crecimiento y desarrollo sea integral. Oremos al Señor. Padre, pedimos que tú nos ayudes. Señor, a veces hemos pensado solo en ciertas cosas de las cuales tal vez podremos aprender, pero no hemos mirado el cuadro completo de entender que vienen diversas pruebas en lo emocional, en lo espiritual, en lo físico, en lo relacional. Señor, no porque seas y estés contra nosotros, sino porque deseas formar en nosotros que lleguemos a la estatura del varón perfecto, el cual es Cristo Jesús. Señor, nos estás formando, estás trabajando en nuestra vida, pero a veces nuestra mirada es una mirada demasiado humana. Nuestra mirada es demasiado corta y no estamos entendiendo y viendo con claridad los propósitos que tienes para con nosotros. Pero Señor, hoy te pedimos que nos ayudes. Padre Celestial, pedimos que nos cubras con tu gracia, que nos cubras con tu favor, con tu misericordia. Señor, que vengas a nosotros, que sanes nuestra vida, que cambies nuestro corazón. Hoy venimos delante de ti, pedimos, Señor, que tu gracia sea sobre nosotros. Señor, la pregunta no es por qué me pasa esto, sino ¿qué me quieres enseñar? Padre Celestial, abre nuestro entendimiento. Señor, enséñanos. Quita de nosotros todo aquello que tergiversa los propósitos, aún pensamientos, ataques que vienen a nuestra mente, que buscan minar los propósitos tuyos. Señor, hoy oramos para que eso sea quitado. Danos la victoria para enfrentar los pensamientos que vienen a nosotros. Padre Celestial, nosotros creemos que tú estás obrando y que vas a hacer una obra preciosa en nuestras vidas y en nuestros corazones. Padre, pedimos que nos cubras con tu gracia preciosa, con poder de lo alto descienda sobre nosotros. Gracias por lo que has hecho y lo que vas a hacer. Gracias, Señor, porque estás obrando en las vidas y en los corazones. Señor, ayúdanos, enséñanos, muéstranos tus caminos. Permítenos entender, Señor. Danos la gracia. El entendimiento de nosotros sea transformado y cambiado. Que demos honor y gloria a tu nombre precioso. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Gracias por conectarse con nosotros. Invitamos a que comparte este contenido, vuélvalo a escuchar y permítale al Señor que hable de una forma preciosa a su vida y a su corazón. Gracias por estar con nosotros, por compartir estos espacios preciosos. Gracias por permitirnos ser un instrumento de bendición para su vida y para su corazón. Que Dios le guarde, que el Señor le bendiga hasta nuestro siguiente espacio.